Cuando la oscuridad descendió sobre el sur de los Estados Unidos, en la estela de la Guerra Civil, un espectro siniestro emergió de las sombras, el Ku Klux Klan. Fundado en 1865 por un grupo de veteranos confederados, esta fraternidad malévola rápidamente extendió su manto de terror sobre la antigua Confederación, operando bajo la espeluznante cobertura de la noche y una ideología impregnada de intolerancia y odio. Desde misteriosos paseos a medianoche hasta brutales actos de violencia, el Klan buscó imponer nuevamente la supremacía blanca a través de la intimidación y el terror. Durante más de un siglo y medio, sus tácticas y rituales han evolucionado, pero su mensaje general de odio racial y miedo ha perdurado, resonando en la era moderna. Figuras prominentes, como el infame Gran Mago Nathan Bedford Forrest, empuñaron la influencia del Klan como un arma contra los derechos recién ganados de los afroamericanos, torciendo el camino del progreso en una espiral dolorosa de violencia y retribución. Pero, ¿quiénes eran estas figuras encapuchadas que ocultaban su odio en el atuendo del patriotismo y el cristianismo? ¿Cómo justificaban sus horripilantes actos de violencia? Mientras viajamos al corazón de esta oscuridad, tenemos en mente las palabras de Martin Luther King, el segundo. La oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacer eso. ¿Estás listo para arrojar luz sobre la brutal historia del Ku Klux Klan y enfrentarte a las duras realidades del pasado de América? Únete a nosotros mientras retiramos la capucha del Klan, revelando la dura verdad debajo. Bienvenido al diario de Julio César. Crepúsculo a oscuridad, la emergencia del Ku Klux Klan. Cuando la tumultuosa era de la Guerra Civil de los Estados Unidos llegó a su fin en 1865, el sur estaba en ruinas, empapado en las secuelas de una pérdida profunda, tanto humana como material. Fue aquí, en este escenario de devastación y resentimiento, que 6 veteranos confederados, oriundos de Pulaski, Tennessee, concibieron una organización que, lamentablemente, dejaría una huella indeleble en la historia de la nación. Esta fraternidad, inicialmente un inofensivo club social para que los veteranos del sur compartieran historias y disfrutaran de la camaradería, adoptó el misterioso nombre Ku Klux Klan, derivando su nomenclatura de la palabra griega kiklos, que significa círculo, y la palabra escocesa gaélica clan. En el resplandor de las hogueras nocturnas, el Klan, como llegó a ser conocido, parecía menos una organización y más un espectro, adoptando disfraces fantasmales en homenaje a los soldados confederados caídos. Su intención inicial era inyectar miedo en el corazón de la recién liberada población afroamericana y el gobierno de la reconstrucción. Era menos un grupo estructurado y más una colección dispersa de facciones locales que compartían disfraces y títulos comunes. Sin embargo, la historia de este nacimiento no puede ser contada sin mencionar a Nathan Bedford Forrest, un ex general confederado convertido en gran mago del Klan. Su carisma y habilidades de liderazgo ayudaron a transformar el Klan de una turba desorganizada en una fuerza formidable, aunque ominosa. Bajo su vigilancia, el Klan evolucionó de una fraternidad social a una organización violenta y políticamente motivada con un propósito claro: el restablecimiento de la supremacía blanca. Esta transición no ocurrió sin resistencia. El mandato de Forrest de que los miembros se abstuvieran de la violencia a menudo era ignorado, lo que llevaba a atroces atrocidades contra los afroamericanos y los republicanos blancos. Estos actos de terror consolidaron aún más la reputación del Klan como una fuerza siniestra, proyectando una larga y oscura sombra sobre el sur. Una anécdota notable de este periodo involucró a un legislador afroamericano de Luisiana, P.B.S. Pinchback. A pesar de haber sido objeto de amenazas por parte del Klan, Pinchback se mantuvo firme, no solo sobreviviendo a su mandato, sino también llegando a ser el primer gobernador afroamericano de un estado de los Estados Unidos. Su tenacidad fue emblemática de la lucha más amplia contra la intimidación del Klan. A medida que esta temible organización comenzó a ejercer su influencia, una frase infame se asoció con sus acciones: el imperio invisible. Este lema no solo reforzó la aterradora imagen del Klan, sino que también reflejó su aspiración por una nación dominada por su ethos de supremacía blanca.
El clan también encontró formas ingeniosas de comunicarse en secreto. Por ejemplo, desarrollaron un lenguaje codificado llamado Conversations, lleno de cases y a menudo indescifrable para los ajenos. Esto solo añadió al misticismo de la organización mientras aumentaba el miedo que generaban. En estos años formativos, el Ku Klux Klan emergió de las brasas de la guerra civil, inicialmente como un club social inofensivo, solo para transformarse en una organización sinónima de odio y violencia. Su legado, incrustado en la psique de la nación, sirve como un recordatorio contundente de una época en la que las llamas del odio fueron avivadas bajo la apariencia de hermandad. Mareas crecientes del terror, las triple olas del Ku Klux Klan. En el río tumultuoso de la historia estadounidense, el resurgimiento del Ku Klux Klan ha disminuido y aumentado en 3 olas distintivas. Cada resurgimiento ha sido definido por un conjunto único de características, todas sustentadas por una búsqueda implacable de la supremacía blanca. La primera ola del Klan se estrelló en el país poco después de la Guerra Civil, mientras el sur lidiaba con los cambios sísmicos provocados por la abolición de la esclavitud. Veteranos confederados amargados, anhelando una época pasada, buscaron consuelo en el Klan, convirtiéndolo en un vehículo para su ira y frustración. A través de la intimidación y la violencia, buscaron silenciar las voces de los afroamericanos emancipados y obstaculizar su camino hacia los derechos civiles. Esta ola inicial comenzó a retroceder con la implementación de las leyes de cumplimiento de 1870 y 1871, conocidas coloquialmente como las leyes del Ku Klux Klan. Redactadas durante el mandato del presidente Ulysses S. Grant, estas piezas legislativas estaban destinadas a desmantelar el Klan y proteger los derechos de los afroamericanos. Las secuelas vieron la disminución del Klan, al menos por un tiempo. A medida que los ecos de la primera ola disminuyeron, el amanecer del siglo XX vio la aparición de la segunda ola. Nacida en la era posterior a la Primera Guerra Mundial, este resurgimiento estuvo enraizado en los sentimientos xenófobos que se gestaban en medio de cambios sociales rápidos, alimentada por la película de 1915, El nacimiento de una nación, que glorificó al Klan. Esta ola alcanzó su cima en los años 20. Esta película, irónicamente, fue proyectada en la Casa Blanca para el presidente Woodrow Wilson, marcando un capítulo oscuro en el liderazgo de la nación. Una figura significativa durante este periodo fue William Joseph Simmons, quien buscó rejuvenecer al Klan. Sus esfuerzos fueron un éxito y el Klan expandió sus ideologías odiosas más allá de los afroamericanos para incluir a católicos, judíos e inmigrantes. Con una membresía de aproximadamente 4 millones en su punto máximo, el Klan se convirtió en una fuerza influyente en el discurso nacional. Sin embargo, la corrupción y el escándalo desde dentro precipitaron su declive hacia finales de los años 20. La tercera ola surgió en respuesta al naciente movimiento por los derechos civiles de los años 60. El Klan, una vez más, levantó su fea cabeza para desafiar los avances hacia la igualdad. Fue en esta época que el nombre notorio de Robert Shelton se convirtió en sinónimo de las actividades del Klan. Como líder de los United Klans of America, Clanes Unidos de América, supervisó un reinado de terror contra los activistas de los derechos civiles y los defensores de la igualdad racial. Un evento inolvidable durante este período fue el atentado en la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham, Alabama, en 1963, que se llevó las vidas de 4 niñas inocentes. Este acto de terror fue ideado por miembros de los Clanes Unidos de América. El incidente envió ondas de choque a través del país y fue un catalizador en la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Voto de 1965. Estrategias siniestras, descubriendo los oscuros diseños del Ku Klux Klan. En las páginas sombrías del pasado de América, el Ku Klux Klan se erige como un personaje siniestro, su legado entrelazado con actos horripilantes de violencia e intimidación en busca de la supremacía blanca. A lo largo de su existencia, el Klan ha demostrado un compromiso escalofriantemente constante con sus objetivos, empleando un repertorio de métodos tan diversos como destructivos. En las secuelas de la Guerra Civil,
La primera aspiración del clan fue la restauración de la dominancia blanca en la sociedad sureña. Este objetivo no se limitó a la dinámica social, sino que se extendió a las esferas políticas y económicas. El reinado del terror del clan estuvo dirigido principalmente contra los afroamericanos y los republicanos blancos que apoyaban la reconstrucción. Sus acciones fueron despiadadas e implacables, desde redadas nocturnas contra familias inocentes hasta ataques violentos contra líderes comunitarios. Entre los numerosos objetivos del clan, un nombre destaca por su coraje y resistencia: el congresista Robert B. Elliott. Un representante afroamericano de Carolina del Sur, Elliott se convirtió en un crítico vocal del clan a principios de la década de 1870. A pesar de soportar numerosas amenazas e intentos de asesinato, permaneció firme en su búsqueda de justicia. Los métodos del clan se caracterizaron por su mezcla única de secreto y espectáculo. Si bien sus identidades estaban ocultas en túnicas blancas fantasmales y capuchas enmascaradas, sus actos eran deliberadamente públicos y dramáticos. Las infames cabalgatas nocturnas y quema de cruces no estaban diseñadas solo para castigar, sino para aterrorizar y disuadir cualquier posible desafío. A medida que el clan expandió sus horizontes durante la segunda ola, su definición de otros se amplió para incluir inmigrantes, católicos y judíos. El regreso del clan, a principios del siglo XX, vio un renovado énfasis en el nativismo. El clan se presentó como el defensor de los verdaderos valores estadounidenses, protegiendo a la nación de las amenazas percibidas de la inmigración y los cambios en las normas sociales. Fue durante este periodo que Hiram Wesley Evans, un líder influyente del clan, proclamó: «Somos una organización del hombre blanco, exaltando la raza caucásica y enseñando la doctrina de la supremacía blanca». Esta ola del clan también fue notoria por sus intentos de ejercer influencia en las arenas políticas. No era raro que los candidatos respaldados por el clan lograran éxitos electorales significativos en los años 20, particularmente en estados como Indiana y Colorado. La influencia de la organización incluso se extendió a las juntas escolares y organizaciones cívicas, donde propagaron su estrecha definición del americanismo. El tercer resurgimiento del clan, en medio del movimiento por los derechos civiles, demostró una oposición despiadada a la igualdad racial. Aquí, el clan ejerció un grado impactante de brutalidad contra aquellos que abogaban por los derechos civiles, como se vio en el trágico atentado en la iglesia bautista de la calle 16 en 1963. Sin embargo, esta ola también reveló la menguante influencia del clan, ya que sus acciones fueron recibidas cada vez más con indignación pública y repercusiones legales. Inscrito en sombras, descifrando los símbolos y rituales enigmáticos del Ku Klux Klan. A lo largo de su infame historia, el Ku Klux Klan no solo se ha ocultado en túnicas blancas, sino también en capas de misteriosos rituales y símbolos. Estas facetas, a menudo tan escalofriantes como crípticas, sirven tanto como la armadura como el arma del clan, proporcionando un sentido de unidad y propósito a sus miembros mientras infunden terror en sus víctimas. La vestimenta distintiva del clan, túnicas fluyentes, capuchas puntiagudas y máscaras ominosas, se ha convertido en un emblema del miedo y la intimidación. El blanco de las túnicas simboliza la pureza racial, un concepto distorsionado central en la ideología del clan. En contraste, las máscaras y capuchas sirven a un propósito más pragmático: ocultar identidades y proteger a los miembros de las consecuencias de sus acciones atroces. La cruz ardiente, quizás el símbolo más potente del clan, pinta una silueta grotesca contra el cielo nocturno. Este acto, destinado a evocar tanto el miedo como la reverencia, tiene sus raíces en la segunda ola del clan a principios del siglo XX. Inspirado en la película de 1915 de D.W. Griffith, El nacimiento de una nación, que retrataba erróneamente la quema de la cruz como un rito escocés antiguo, el clan adoptó este símbolo para inyectar sus acciones con un sentido de legitimidad histórica y religiosa. Otro aspecto crítico de la simbología del clan es su léxico único. La organización emplea una serie de palabras y títulos en clave, a menudo tomando prestado del griego y el latín o utilizando una forma modificada del inglés estándar. Este lenguaje codificado, conocido como Clanspeak,
Incluye títulos como Mago Imperial para el líder nacional y Clavern para el capítulo local. Estos títulos y terminologías ayudan a forjar una identidad compartida entre los miembros mientras mantienen un aire de misterio para los forasteros. De hecho, los rituales y símbolos del clan no son meramente teatrales, sino herramientas clave en la guerra psicológica que libran. Como el ex líder del clan David Duke una vez comentó, la cruz ardiente simbolizaba un sentido de fraternidad, un sentido de lealtad y compromiso mutuos en las pruebas ardientes de la vida. Este comentario ofrece una visión escalofriante de la mentalidad del clan, revelando cómo retuercen los símbolos de unidad y compromiso en instrumentos de miedo y opresión. Una de las prácticas más curiosas en el repertorio del clan fue el ritual de iniciación conocido como la ceremonia de naturalización. Los nuevos miembros, denominados extraterrestres antes de la iniciación, jurarían un juramento para defender los principios del clan, renunciar a cualquier lealtad a otros grupos considerados incompatibles con los valores del clan y prometer reconocer siempre la supremacía de la raza blanca. Estas ceremonias a menudo se llevaban a cabo en lugares remotos, bajo el manto de la oscuridad, agregando un elemento de drama y peligro. Bajo la capucha, el alcance invisible del Ku Klux Klan en la política estadounidense. La influencia del Ku Klux Klan no ha estado confinada a las sombras de los bosques apartados o al resplandor parpadeante de las cruces ardientes. Ha permeado los salones del poder, llegando al mismo corazón de la política estadounidense. En la década de los 1920, una época a menudo denominada la Edad de Oro del Klan, el alcance insidioso del Klan estaba en su cenit, influyendo en la política local, estatal e incluso nacional. Al comenzar la década, el clan cabalgó una ola de sentimiento popular, reforzada por una potente mezcla de nativismo, protestantismo y supremacía blanca. El mensaje del clan resonó en una parte sustancial de la población estadounidense, especialmente en el Medio Oeste y el Sur. Este apoyo público le dio al clan una influencia inmensa que aprovecharían para infiltrarse en el sistema político. La política local fue la primera en sentir el agarre del clan. Los candidatos respaldados por el clan llegaron al poder en pueblos y ciudades de todo el país. Un ejemplo prominente es la ciudad de Indianápolis, donde en 1924 casi todos los funcionarios electos eran Klansman o estaban respaldados por el clan. El clan tuvo una mano en la formación de políticas que abarcan desde la aplicación de la ley hasta la educación, imponiendo su estrecha visión del americanismo. A nivel estatal, el clan disfrutó de éxitos significativos. En ningún lugar fue esto más evidente que en el estado de Indiana. Edward L. Jackson, un aliado del notorio líder del clan D.C. Stephenson, ganó la gobernación en 1924. La gestión de Jackson, marcada por la corrupción y el escándalo, fue un claro recordatorio de los peligros que suponía la influencia política del clan. Incluso en el escenario nacional, el clan logró ejercer influencia. Quizás la indicación más significativa de esta influencia fue la Convención Nacional Demócrata de 1924, conocida notoriamente como el Clan Bake. Aunque el clan no logró asegurar la nominación para su candidato preferido, William Gibbs McAdoo, el evento estuvo marcado por una amarga división sobre el papel del clan en el Partido Demócrata, destacando el poder del clan para moldear el discurso nacional. La infiltración del clan en la política no se trataba solo de ganar poder, se trataba de legitimar su ideología de odio. Al instalar a sus miembros en cargos de poder, el clan buscó ocultar sus puntos de vista extremistas en la respetabilidad del cargo público. Como declaró D.C. Stephenson, el gran dragón del clan en Indiana una vez, «Yo soy la ley en Indiana». Sin embargo, este periodo de dominio político fue efímero. A finales de la década de los 1920, la influencia del clan comenzó a decaer. Los escándalos públicos, incluyendo la condena de Stephenson por el secuestro y asalto a una joven, erosionaron el apoyo del clan. La creciente oposición de grupos cívicos y religiosos también contribuyó al declive del poder político del clan. Infamia enmascarada. Figuras clave detrás de la historia encapuchada del Ku Klux Klan. Ocultos tras túnicas y máscaras, los líderes del Ku Klux Klan han proyectado largas y siniestras sombras sobre la historia estadounidense. Dos de estas figuras, Nathan Bedford Forrest y David Duke,
ofrecen escalofriantes perspectivas sobre la ideología retorcida y los métodos crueles que han marcado la existencia del clan. Nathan Bedford Forrest, un nombre sinónimo de la historia temprana del Ku Klux Klan, fue una figura sacada directamente del paisaje devastado del sur después de la Guerra Civil. Un general de caballería confederado famoso por sus tácticas despiadadas, Forrest encontró en el clan una plataforma para su amargura y animosidad racial. En los primeros días del clan, alrededor de 1867, emergió como su primer Gran Mago, un título siniestro, acorde con la naturaleza clandestina y ritualística del grupo. Bajo el liderazgo de Forrest, el clan se convirtió en un instrumento aterrador de terror supremacista blanco, perpetrando actos de violencia contra los afroamericanos y sus aliados blancos en todo el sur. Aunque Forrest luego se desvinculó del clan y negó su participación, su papel inicial dejó una mancha indeleble en su legado. Avanzamos rápidamente hasta la década de los 1970, y otra figura notoria emergió en el escenario del clan, David Duke. Tan diferente de Forrest en su origen como similar en ideología, Duke era una figura elocuente y experta en los medios de comunicación que buscaba darle al clan una apariencia de respetabilidad. En 1974 fundó los Caballeros del Ku Klux Klan, una organización que se presentaba como un clan para la era moderna. Con sus trajes y palabras cuidadosamente elegidas, Duke intentó distanciar a su organización del pasado violento del clan. Sin embargo, debajo de esta fachada pulida, el mismo viejo odio se pudría. Duke, al igual que Forrest antes que él, ostentaba el título de Gran Mago. Pero a diferencia de Forrest, Duke usó su plataforma en el clan como trampolín hacia la política convencional. En la década de los 1980, incluso ganó un escaño en la legislatura estatal de Luisiana. Lo que es particularmente notable de Duke son sus intentos de cambiar la imagen del clan y su mensaje para un atractivo más amplio. Bajo Duke, los caballeros del Ku Klux Klan pretendían ser una organización de derechos civiles para los estadounidenses blancos, una etiqueta engañosa que ocultaba el continuo compromiso del grupo con la supremacía blanca. A pesar de sus diferencias en tiempo, lugar y estrategia, tanto Forrest como Duke ilustran el peligroso atractivo de los líderes carismáticos para los movimientos extremistas. Forrest, el general descontento, le dio al clan un filo militante y lo impregnó de su propia amargura y furia. Duke, por otro lado, proporcionó al clan una figura astuta y con mentalidad política que se esforzó por manipular la percepción pública en beneficio del clan. Triunfo de la voluntad. La lucha contra el reinado de terror del KKK. En la sombra de las figuras encapuchadas surgió una fuerza resistente, sin ser disuadida por las llamas amenazadoras de las cruces ardientes del clan. A través de la valentía de individuos, el poder de los movimientos organizados y el peso de la ley misma, Estados Unidos enfrentó el terror del Ku Klux Klan con una resistencia decidida. Nuestro viaje a través de esta implacable búsqueda de justicia comienza con la figura legendaria de Ida B. Wells. Una periodista afroamericana pionera, ella ejerció el poder de la palabra escrita contra el clan a finales del siglo XIX. Sus informes pioneros sobre los horrores del linchamiento no solo expusieron las tácticas brutales del KKK, sino que también movilizaron la opinión pública en contra de ellas. Su valentía al enfrentarse al clan, a pesar de las amenazas contra su vida, es emblemática del coraje mostrado por innumerables individuos. Avanzamos rápidamente hasta mediados del siglo XX, y el movimiento de derechos civiles se erigió como un baluarte contra la ideología llena de odio del clan. Entre las numerosas luminarias de esta era, el nombre de Martin Luther King, hijo, brilla particularmente. Sus protestas pacíficas y discursos inspiradores fueron fundamentales para desafiar los esfuerzos del KKK para frustrar la igualdad racial. Sus palabras: "La oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacerlo", son un testimonio de su compromiso inquebrantable con la no violencia. Simultáneamente, los Freedom Riders, un valiente grupo de activistas interraciales, se aventuraron en el sur para desafiar la segregación, la manifestación social de la ideología del clan. Sus valientes acciones despertaron la atención en todo el país,
convirtiéndolos en una fuerza clave de resistencia contra los intentos del Klan de preservar la división racial. En el frente legislativo, el gobierno federal comenzó a contrarrestar la influencia del Klan a finales del siglo XIX con los actos de aplicación. Estas leyes estaban diseñadas para proteger los derechos de los afroamericanos y desmantelar el poder del Klan. Sin embargo, fueron la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Voto de 1965 las que asestaron un golpe significativo a las operaciones del Klan. Estas piezas fundamentales de legislación fueron el resultado de años de activismo incansable y reflejaron un cambio en la voluntad política de la nación hacia la igualdad. Aún así, frente a los cambios legislativos y la resistencia social, el Klan persistió. Esto llevó al surgimiento de organizaciones como el Southern Poverty Law Center, Centro de Derecho de la Pobreza del Sur, que utilizó tácticas legales para combatir al Klan. Las demandas exitosas del Centro de Derecho de la Pobreza del Sur contra las organizaciones del Klan llevaron a fuertes multas, dejándolas efectivamente en bancarrota y paralizando sus operaciones. Ecos de justicia. El juicio legal del Klan. En el laberinto de la justicia estadounidense se libró una batalla contra el Ku Klux Klan, una fuerza envuelta en túnicas blancas y envuelta en odio. Esta lucha quedó grabada en los registros de la historia a través de juicios, castigos y batallas legales que poco a poco comenzaron a desmoronar los cimientos del Klan. La primera represión significativa contra el Klan tuvo lugar durante la era de la Reconstrucción, después de la Guerra Civil. En 1871, el presidente Ulysses S. Grant firmó la ley del Ku Klux Klan, armando al gobierno federal con el poder para aplastar la creciente influencia del Klan. El acto resultó en la acusación de cientos de miembros del Klan en los estados del sur. Sin embargo, el momento más monumental en la batalla legal contra el Klan llegó con el caso de la Corte Suprema United States contra The Ku Klux Klan Act. La histórica sentencia de 1882 cuestionó la constitucionalidad de la ley del Ku Klux Klan, mientras que la Corte sostuvo que el gobierno federal no podía regular acciones privadas, permitió que la ley permaneciera en vigencia como arma contra los funcionarios estatales que estaban en liga con el Klan. La paradoja de esta sentencia reflejó la compleja lucha por equilibrar los poderes federales y los derechos individuales, un rompecabezas histórico que continúa desconcertándonos. El progreso parecía lento y a menudo las balanzas de la justicia parecían inclinarse a favor del Klan. El caso de Sam Bowers, un líder del Klan, es un ejemplo contundente. Acusado de ordenar el asesinato del activista de derechos civiles Vernon Dahmer en 1966, Bowers evadió la justicia durante más de 3 décadas, gracias a múltiples juicios nulos. Sin embargo, la tenaz búsqueda de justicia prevaleció y en 1998 Bowers fue finalmente condenado y sentenciado a cadena perpetua, demostrando que incluso los más escurridizos no podían escapar del largo brazo de la ley. El Southern Poverty Law Center desempeñó un papel fundamental en la caída legal del Klan a finales del siglo XX. En un caso histórico, en 1987, el SPLC demandó a los United Klans of America en nombre de Beulah Mae Donald, cuyo hijo fue linchado por miembros del Klan. La demanda terminó con un juicio de $7 millones contra el Klan, llevándolo a la bancarrota. Este caso marcó un punto de inflexión, estableciendo un precedente para utilizar sanciones financieras aplastantes para combatir grupos de odio. No se puede discutir las batallas legales del Klan sin mencionar a los valientes fiscales que buscaron justicia. Bill Baxley, el fiscal general de Alabama, merece una mención especial. En la década de los 70, reabrió el infame caso del atentado en la iglesia bautista de la calle 16, que llevó a la condena del miembro del Klan Robert Chambliss, brindando algún consuelo a una nación aún en proceso de curación de uno de los días más oscuros de la era de los derechos civiles. Desenredando sombras. El descenso del Klan de la corriente principal a los márgenes. En su cenit, el Ku Klux Klan fue una presencia monstruosa en la estructura social y política de los Estados Unidos. Desde su formación en 1865 hasta su declive a finales del siglo XX,
el clan encarnó una cepa virulenta de odio, pero como todas las entidades construidas sobre fundamentos insostenibles, también comenzó una espiral descendente hacia convertirse en un grupo marginal. Entender el declive del clan requiere despejar las capas de diversas fuerzas sociopolíticas. Un detonante clave fue el movimiento de derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960. Activistas como Martin Luther King Jr., Rosa Parks y muchos héroes no reconocidos enfrentaron el reinado del terror del clan con un valor sin igual, marcando el amanecer de un renacimiento social. Sus incansables esfuerzos desafiaron la narrativa del clan, cambiando la percepción pública y anunciando victorias legislativas como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Voto de 1965. Mientras los activistas de derechos civiles sembraban las semillas del cambio, los medios de comunicación estaban desmantelando simultáneamente la imagen del clan. La audaz infiltración de Stetson Kennedy en el clan en la década de 1940 resultó en una serie de artículos de exposición y programas de radio que ridiculizaron los rituales del clan y revelaron sus actos violentos. Esta burla disminuyó el misticismo del clan, convirtiéndolos de una entidad temida en el hazmerreír. La representación mediática de las acciones del clan expuso su brutalidad, inclinando la opinión pública en su contra. Además, las acciones legales y las sanciones financieras también desempeñaron un papel decisivo. La victoria del Southern Poverty Law Center contra los United Clans of America en 1987 marcó un hito importante, dejando prácticamente en bancarrota al clan y sentando un precedente para futuros juicios. Esta aplicación juiciosa de la presión económica resultó ser un arma exitosa contra grupos de odio. El clan también enfrentó fisuras internas, peleas de liderazgo, escándalos que involucraban a miembros prominentes y una falta de organización centralizada llevaron a la fragmentación del clan. Un ejemplo revelador es la caída de David Duke, un ex gran mago del clan. Duke intentó sanear la imagen del clan en la década de 1970, pero su propia credibilidad se desmoronó cuando fue condenado por fraude en 2002. En el siglo XXI, el clan ha sido relegado a la periferia de la sociedad. Su membresía ha disminuido a un pequeño número, disperso en varias facciones disjuntas. Aunque aún está activo, está muy lejos de su omnipresencia anterior. Hoy en día, es ampliamente repudiado por la sociedad convencional, una repudiación subrayada por una declaración del año 2016 del Comité Nacional Republicano, que describió las creencias del clan como repulsivas y racistas. A través de la lente, la representación caleidoscópica del clan en los medios y la cultura popular. La influencia de los medios y la cultura popular en la formación de la percepción pública es inmensa. La representación del Ku Klux Klan, un símbolo notorio de odio racial, en estos ámbitos ha variado con el tiempo, reflejando las actitudes sociales y provocando conversaciones sobre raza, violencia e historia. La saga de la representación cinematográfica del clan comienza con la controvertida película de 1915, El nacimiento de una nación. Dirigida por Dew Griffith, la épica silente pintó al clan como héroes, representando una narrativa distorsionada que jugaba con los temores raciales. Ampliamente vista como una obra maestra del cine, la película lamentablemente llevó a un resurgimiento del clan y encendió una ola de violencia racial. En contraste con esta representación temprana, la película de 1939, Lo que el viento se llevó, mostró al clan de una manera más sutil. Aunque la película no menciona explícitamente al clan, insinúa la organización a través de sus representaciones de jinetes nocturnos que aplican violentamente el orden social. Este enfoque indirecto refleja la incomodidad de la época con las representaciones abiertas del clan, sin renunciar completamente a la mitología que lo rodea. A finales del siglo XX, a medida que las normas sociales cambiaban, también lo hacían las representaciones del clan. La película de 1988, Mississippi en llamas, se centra en la investigación del FBI sobre la desaparición de trabajadores de derechos civiles, mostrando la brutalidad del clan y su infiltración en las comunidades locales. Una narrativa similar
se presenta en la película de 1996 Tiempo de matar, que trata sobre las tensiones raciales, la violencia del clan y la lucha por la justicia. Avanzando rápidamente al siglo XXI, la evolución en las representaciones continúa. La película de 2018 de Spike Lee, Black Klansman, ofrece una mirada satírica pero sobria al clan. Cuenta la verdadera historia del detective afroamericano Ron Stallworth, quien infiltró con éxito al clan en la década de 1970. Esta película utiliza el humor para exponer la intolerancia del clan, mientras ilustra también las peligrosas implicaciones de su ideología. La televisión y la literatura también han jugado su parte en poner al clan en el centro de atención. La aclamada serie de HBO Watchmen, 2019, integra la histórica masacre de la raza de Tulsa en su trama, con el sustituto del clan, el Séptimo Cavalry, como antagonistas centrales. Mientras tanto, en la literatura, el clásico de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, retrata indirectamente la influencia del clan en la sociedad sureña. Quizás el aspecto más impactante de estas representaciones es su capacidad para inspirar diálogos sobre la intolerancia racial y los oscuros capítulos de la historia estadounidense. Como dijo una vez el célebre novelista afroamericano James Baldwin, no todo lo que se enfrenta puede ser cambiado, pero nada puede ser cambiado hasta que se enfrenta. Ecos del odio, paralelismos y divergencias entre el KKK y sus siniestros hermanos. El laberinto sombrío de grupos de odio es amplio y sinuoso, abarcando numerosas entidades que difunden mensajes de intolerancia y promulgan la violencia. Dentro de esta extensión lúgubre, la infamia del Ku Klux Klan se destaca. Sus ideologías, tácticas e impactos tienen tanto similitudes inquietantes como diferencias marcadas en comparación con otros grupos supremacistas blancos y extremistas. Ideológicamente, el Partido Nazi Americano y el KKK comparten una creencia aborrecible en la supremacía racial blanca. Fundado en 1959 por George Lincoln Rockwell, el Partido Nazi Americano blandió símbolos y retórica reminiscentes de la Alemania de Hitler. Ambas entidades arrojan narrativas antisemitas venenosas, con el KKK ampliando su vitriolo para también atacar a los afroamericanos, inmigrantes y otros grupos minoritarios. Curiosamente, Rockwell encontró sorprendentemente aliados en la Nación del Islam, un grupo nacionalista negro. Esta alianza, alimentada por creencias antisemitas compartidas, representa una interesante intersección de odio que desafía la sabiduría convencional. En términos de tácticas, tanto el KKK como el grupo supremacista blanco, Aryan Nations, promovieron actos de intimidación y terror para imponer su voluntad. Sin embargo, sus enfoques divergieron significativamente, mientras que las infames túnicas blancas del clan y las cruces en llamas servían como símbolos de terror. Las Aryan Nations, fundadas por Richard Gern Butler en la década de los 70, adoptaron entrenamiento y tácticas paramilitares, aspirando a iniciar una guerra racial y establecer una patria blanca. El impacto del KKK y otros grupos de odio también es un estudio en contraste. Pocos pueden igualar la larga y turbulenta historia del clan, un grupo que cuenta con un oscuro legado que abarca más de un siglo. Sin embargo, la menos conocida Orden, una rama de las Aryan Nations, tiene una dudosa fama. En la década de los 80, bajo el liderazgo de Robert J. Matthews, la Orden emprendió una campaña de robos y atentados y fue responsable del asesinato del presentador de radio judío Alan Berg. La impactante brutalidad de estos actos marcó un capítulo sangriento en la historia del extremismo supremacista blanco. Stormfront, un foro de Internet nacionalista blanco, supremacista blanco y neonazi, representa una partida significativa del molde tradicional de grupo de odio. Fundada en 1996 por el ex líder del clan, Don Black, Stormfront no tiene presencia física ni rituales ceremoniales como el KKK. Sin embargo, su alcance digital es extenso, facilitando la propagación del discurso de odio, la intolerancia y la coordinación de actividades fuera de línea, demostrando cómo estos grupos se han adaptado a la era digital. Como declaró arrepentido Elwyn Wilson, exmiembro del clan y eventual activista de los derechos civiles, estaba tan lleno de odio que me cegué a mí mismo. Sus palabras ofrecen un recordatorio contundente de que, independientemente de sus diferencias,
Las ideologías y acciones de estos grupos están arraigadas en una ceguera nacida del odio, un tema que los conecta inquietantemente a través de las décadas. Resquicios de un legado oscuro. La sombra del KKK sobre América y más allá, como una piedra lanzada en un lago plácido, interrumpe la calma y envía ondulaciones a través de la superficie del agua. Así también, el Ku Klux Klan ha interrumpido la tranquilidad de la sociedad y cultura americanas, enviando ondulaciones lejanas a través del tiempo y el espacio que han tocado rincones del globo. La influencia del KKK en las relaciones raciales en América es profunda y perdurable. En el sur de Jim Crow, el reinado de terror del Klan ha dejado marcas imborrables. Los carteles de las concentraciones del Klan de la década de 1920, con cruces ardiendo y túnicas blancas, permanecen emblemáticos de una división racial profundamente arraigada. Este legado de miedo y división puede ser rastreado a través del movimiento de derechos civiles de la década de 1960, a la golpiza de Rodney King en 1991, e incluso el movimiento Black Lives Matter del siglo XXI. En el ámbito de la política, la influencia del Klan es menos evidente pero no menos sustancial. Los consejos de ciudadanos blancos de las décadas de 1950 y 60, conocidos como el Klan de lujo, incluyeron políticos y líderes empresariales que perpetuaron políticas segregacionistas. Su influencia puede verse en la política del silbido de perro actual, donde se utiliza un lenguaje codificado para apelar a los prejuicios. Como observó la activista de derechos civiles Fannie Lou Hamer, nadie es libre hasta que todos sean libres, encapsulando la lucha por liberarse del legado político insidioso del Klan. Más allá de los confines de América, resuena la presencia del Klan. La comunidad global observó horrorizada cómo se emitían imágenes de concentraciones del Klan y linchamientos. Países como el Reino Unido y Alemania denunciaron las acciones del KKK, su prensa a menudo estableciendo paralelismos entre el Klan y los movimientos fascistas en auge en la Europa de los años 1930. En Sudáfrica, sin embargo, elementos del régimen del apartheid encontraron causa común con las ideologías del Klan, un escalofriante recordatorio de que los tentáculos del odio racial pueden extenderse a través de los continentes. El KKK no es único. Forma parte de un fenómeno global más amplio de grupos de odio motivados racialmente, incluyendo los grupos neonazi de Alemania, el Frente Nacional de Gran Bretaña y la True Blue Crew de Australia. Estos grupos comparten una alarmante propensión por la superioridad racial, prácticas excluyentes y, a menudo, violencia. Cada uno es, a su manera, un reflejo del ethos del Klan, refractado a través del prisma de sus propios contextos nacionales. Cuando cae el telón, en nuestra inmersión profunda en la historia del Ku Klux Klan, nos quedamos con un mosaico inquietante de caras y eventos grabados en el lienzo del tiempo. Desde su inicio después de la Guerra Civil, a través de las ondas de choque de su resurgimiento ardiente y hasta su sombra inquietante en la era moderna, la influencia del Klan en América y el mundo es innegable e inquietante. Las túnicas blancas de Nathan Bedford Forrest, la retórica incendiaria de David Duke, la postura desafiante de valientes individuos como Ida B. Wells y Martin Luther King Jr. Todos ellos bailan juntos en las llamas parpadeantes de las cruces ardientes del Klan, pintando un tapiz rico, aunque sombrío, de nuestro pasado compartido. Sin embargo, a través de la oscuridad, destellos de esperanza y fortaleza iluminan nuestro camino hacia adelante. La resistencia enfrentada por el Klan, la valentía de quienes se enfrentaron a él y las batallas legales que desafiaron su autoridad temible forman los bloques de construcción de un futuro mejor y más inclusivo. En las palabras del célebre novelista americano William Faulkner, el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Dejemos que este sentimiento guíe nuestra comprensión de la historia del Klan e inspire nuestra vigilancia continua contra las formas persistentes de intolerancia. Porque la historia, en su marcha implacable, resuena las lecciones del pasado en nuestro presente, instándonos a nunca olvidar y recordándonos constantemente el poder inflexible de la unidad, la justicia y la empatía. Después de todo, como los ecos del pasado reverberan en nuestro presente, sirven como un faro para nuestro viaje hacia un futuro donde la doctrina odiosa del Klan
no encuentra resquicio.